periodista, analista político, y vamos a tratar de ver este tema desde un punto de vista país y con la distancia que nos da no estar en Lima, sino estar aquí. Y más adelante vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista, que no nos alcanzó ayer el tiempo, pues con Pablo Rodríguez. Tuvimos 2 bloques para analizar el lenguaje el lenguaje gestual y los rostros de los candidatos que podrían ser nuestro próximo alcalde y gobernador. Vamos a analizar, ayer analizamos los candidatos a gobernador, hoy día lo vamos a hacer con los candidatos a la alcaldía. Así es que el programa va a estar interesante, le recomiendo que no nos cambie, que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. José Luis, bienvenido. Muchas gracias nuevamente, Quique, por permitirme intercambiar, pensar, como has dicho, a la distancia. Ojalá que esa distancia nos permita tener otra mirada, ¿no? Ayer a mí cuando vi la noticia antes del mediodía, se me pararon los pelos de punta y en un momento me desubiqué un poco y dije, esto puede traer consecuencias fuertes. Yo pensé inclusive en la calle. Tú pusiste en el Facebook una cosa precisamente provocadora, que me invitó a convidarte a esta silla. Y era, bueno, pues, a ver, ya, tanto que decían que el pueblo, que las calles convoquen, como ha salido Becerril efectivamente a convocar a la gente a las calles. Parece que no hay calle, ¿no? No sabía eso. ¿Becerril ha convocado a sus huestes? Le ha salido, obviamente, por lo que se llama a través del Twitter, ¿no? ¿Y cuántos han respondido? Bueno, parece que nadie ha respondido. Bueno, es que además a él no lo puedes ubicar en este momento como una persona influyente, pues, en la toma de decisiones o convocante, ¿no? Después de sus escándalos. Pero iba mucho con lo que tú decías, ¿no? Porque lo tuyo era en cachita, ¿no? Salgan a la calle, pues ahora, a ver, Bueno, ¿no? yo efectivamente, yo pensé y sigo pensando que si estamos hablando de la única organización política fuerte, consolidada, y que lo demostraría teniendo tan amplia mayoría en el Congreso, y bueno, esto hubiese sido una excelente ocasión para demostrar ese poderío, esa base popular, ¿no? De la cual también el fujimorismo se jacta mucho, pero pero por lo visto ya no es así, ¿no? Bueno, se han caído, ¿no? O sea, de su popularidad está en 10%, ¿qué? de 33 duro, exacto, ha a bajado 11%. a 10, 11%, ¿no? Y lo cual pues hace aumentar esa sospecha que también han empezado a plantear muchos, que todo esto en realidad también sería otra jugarreta política del propio fujimorismo para nuevamente concentrar la atención, para nuevamente nuclearse, etcétera, e incluso para opacar esta coyuntura política tan significativa que tenemos en ese momento y que tiene que ver pues con prácticamente la inauguración del referéndum, ¿no? Ahora, el asunto es, o sea, se llega a extremos y no precisamente por personas poco informadas, inclusive algunas personas con un meridiano conocimiento de la política nacional, llegan a decir que esto es una farsa armada por la propia Keiko que controla el Poder Judicial y que lo que quiere es precisamente contrarrestar las cosas. ¿Tú realmente crees que en la Keiko Fujimori que conocemos haya un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde y que esté Mr. Hyde en estos momentos dominando el asunto? Repito, de una primera mirada pareciera que fuese así, porque inclusive otros han argumentado de que no es casual que uno de los hijos Fujimori que vive en Alemania ya estuviese aquí en Lima cuando supuestamente para todos iba a ser una sorpresa esta noticia.
Entonces pareciera que fuese así, pero también como lo han recordado otros analistas, quienes han seguido el proceso de este indulto. Este era un camino que iba a terminar en exacto, que se sabía que iba a haber. Es más, muchos inclusive planteaban como fecha que el 29 de ese mes tenía que darse esta resolución de la Corte Interamericana ordenando que Fujimori regrese, porque definitivamente ahí ha habido un mal proceso, eso ha sido una negociación netamente política, no cabe el término humanitario. Entonces, quienes saben toda esa parte legal, que es un poco engorrosa, sabíamos que esto de todas maneras se tenía que dar. Claro, la gran sospecha es ¿por qué justamente ahora, no? Sí, o sea, lo menos el término con el que mínimo con el que podríamos calificar este fallo es como inoportuno, ¿no es cierto? Y además, como tú también lo acabas de mencionar, todo ese histrionismo de Keiko de salir a llorar, que el corazón y el alma a partir... Curioso porque recordemos que ella fue la primera que se opuso a la libertad del padre, ¿no? Incluso por esa razón es que a su propio hermano y al equipo del hermano no solamente lo sacó del Congreso, sino incluso del partido. Entonces cuando uno la ve ahí toda compungida, llorando por el padre, como que no le cae, no encaja. No encaja su cálculo político a lo que ha estado haciendo. Por eso hace sospechar que definitivamente todo esto es algo montado, ¿no? Antes de ampliar nuestra mirada al bosque, metámonos al árbol, ¿ya? Más allá de las leyes, de los formalismos, del procedimiento, ¿tú crees que es una buena idea encarcelar nuevamente a Fujimori? Con 80 años, además un tipo que ha salido y ha mantenido por lo menos la cordura. O sea, muchos analistas ya decían inclusive que ha perdido el poder, o sea, no ha podido conseguir que los hermanos se unan, que ya no influye en las decisiones de Keiko ni en el partido, no se mete en la política peruana, no, o sea, el tipo simplemente salió y nadie más supo mucho de él, ¿no? Lo cual confirmaría lo que decían los médicos, que efectivamente ella es una persona atravesando la curva final de su vida, ¿no? Claro, para muchos decían, no, en realidad el tratamiento era una pantalla, que ni bien salga él iba a empezar a hacer política, pero han pasado 10 meses y, como tú dices, ni siquiera logró reconciliar a los hermanos, lo cual, repito, evidenciaría que efectivamente está muy acabado en su salud y bueno, pero también recordemos que incluso a la propia Keiko se le planteó esta especie de... Presenten la ley para que tenga cárcel domiciliaria. Exacto, ¿no? Y ella también se opuso, ¿no? Ahora, así. es que más allá de ese asunto, ¿tú crees que es una buena idea meterlo a la cárcel? O sea, olvidémonos de procedimientos, de leyes, analicémoslos como ciudadanos. Analicémoslos políticamente. Y políticamente. Políticamente, yo lo que me imagino, Quique, es que en ese momento quienes deben estar odiando esta coyuntura son los candidatos a la alcaldía. Es decir, los candidatos a la alcaldía y a las gobernaduras. ¿Por qué? Porque justo estaban entrando en su fase final de esta carrera, que ha sido muy accidentada, atravesada por la indiferencia, etcétera. Entonces estaban concentrando todos sus esfuerzos para que estos últimos días ponerse en vitrina, visibilizarse, y les cae esta noticia y definitivamente, oye, vamos a ir al domingo a una elección donde estoy convencido que no sabemos por quién votar. Entonces me imagino que ellos son los más afectados. Y los más felices son los que tienen últimamente denuncias graves, porque ahora se olvidaron las denuncias. Exacto, ¿no? Entonces la gente ya no recuerda, ya no hace y está pensando en esto. Pero vayamos un poquito más allá de las elecciones. Yo creo que quien debe estar odiando esto es Vizcarra. Es su propio Vizcarra, o Vizcarra le están poniendo, o sea, oye, pero si yo estaba saliendo triunfante, le han quitado, cosas y ahora... Sí, le han quitado su base, ¿no?
sí, efectivamente, le han quitado piso argumental, le han quitado rollo, como dirían No, ahora y le están metiendo un problema porque va a y tener que además, pronunciarse, ¿no? exacto, O sea, va a tener que decir, bueno, que se muera en la cárcel, yo no voy a activar nada, y o va a vas- decir, bueno, iniciemos el procedimiento de indulto, yo lo voy a indultar, ¿no es cierto? Ahora, nuevamente entramos a una polarización. La polarización había Exacto. terminado prácticamente, la había ganado Vizcarra, o sea, el gran exacto, perdedor, exacto. el fujimorismo, pero ahora ya no. Un escenario que era absolutamente fujimorista, ya se había desfujimorizado ese mismo escenario cuando salió de la cárcel, etcétera. Hemos tenido un trecho vacío hasta que aparece Vizcarra, ¿no? A partir del 28 de julio, él toma el protagonismo, se pone en vitrina y definitivamente esto nuevamente lo saca, ¿no? Lo saca. Así que me imagino que debe estar en este momento él y sus asesores viendo a qué se transforman. Porque hay que recordar, Quique, que yo, por lo menos mi posición, nunca he visto un personaje político que haya tenido tantas mutaciones en tan corto tiempo como es nuestro actual presidente. Si no recordemos, hasta hace un año y medio, era un ex gobernador regional de Moquegua, que en términos de tamaño era algo así como la Caima de Arequipa, ¿correcto? Con cierto prestigio por algunos logros conseguidos principalmente en educación, lo cual lo catapulta a la política nacional siendo parte de la fórmula de PPK, ¿correcto? Con apoyo, invitación de los ricos del Perú, o sea, Y, de la confianza. y además, con la perspectiva de que iba a ser el puente justamente para los gobiernos regionales, y era una buena pieza. Primer, Vizcarra. Segundo, Vizcarra ya lo tenemos como vicepresidente, ¿no? Y ocupando un ministerio del cual sale chamuscado por lo de Chincheros y que lo obliga prácticamente a irse del país. Algunos dicen que incluso se lo sacaron, porque en ese escenario, ¿no? En esa panaca de PPK, exclusiva PPK, Vizcarra pues no era tan deseado, ¿no? Luego lo hemos tenido No a era del Vizcarra. grupo, pues, ¿no? Exacto, O sea, no era era el del- cholito en realidad, no ¿no? era del grupo, no era del- Provinciano, ¿no? El tercer Vizcarra es cuando asume el gobierno, ¿no? Pero un Vizcarra... Pero todavía hay un Vizcarra intermedio. A ver, sumemos, pero mi hipótesis es que Cuando llega a ser presidente. cuando llega a ser presidente tenemos un Vizcarra timorato, anodino, que todavía ni siquiera tiene gente para armar gobierno, etcétera. Y el último Vizcarra es el que aparece el 28 de julio, ¿no? Pechando al Congreso con un discurso casi radical y, como hemos dicho hace un rato, Triunfador. ganándose el protagonismo y él poniéndola ahí. Y le acaban de pinchar la llanta. Y le acá, por eso. Tenemos que ir a una pausa. Exacto. Tenemos que ir a una pausa, José Luis. Tras la pausa sigo con José Luis hablando de esto. Le voy a meter un periodo que yo identifico de Vizcarra adicional. Genial. Estamos de regreso en el programa, estamos hablando sobre esta coyuntura política marcada por la anulación del indulto de Fujimori decretada por un juez supremo que actúa como primera instancia. Otros jueces supremos tienen que conformar una sala que sería la segunda instancia. Actuarían como una sala superior. Y todavía, después de ellos fallan, todavía pueden recurrir en casación a la Suprema. ¿Por qué? Porque cuando hay un expresidente, un exmandatario, puede ser juzgado por un juez bajo en la escala de la carrera judicial, tiene que ser juzgado por jueces supremos. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de Vizcarra, pero falta un periodo de Vizcarra. El periodo de Vizcarra cuando es embajador y cuando complota. Ahora, es evidente después de las cosas que se han dicho, y tiene como operador a su actual premier y le dice, habla con los fujimoristas, porque si vacan a PPK, yo asumo.
no renuncie, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ya conocemos ese. Entonces, son varias cosas, ¿no? Son varias mutaciones. Y especulábamos con, bueno, hace poco, antes de que conociéramos esto, nosotros decíamos, ¿y cómo va a actuar Vizcarra? ¿Cómo va a ser su gobierno después del referéndum? Bueno, ahora, antes del referéndum, tenemos que ver cómo va a actuar en esto, ¿no es cierto? Sí, pues sí, lo penoso desde mi punto de vista es que mientras sucede todo esto, por ejemplo, las cifras indican que en el mes de septiembre la inversión pública ha caído en más de 30 puntos. ¿Qué quiero señalar con esto? Que mientras seguimos estando absorbidos, casi secuestrados por estos temas, el país y económicamente sigue estancado. Entonces, a mí me parece genial que tengamos un presidente que, como han dicho, se ha puesto los pantalones, ha asumido el protagonismo, ponga los puntos de agenda. Genial, que no se deje manosear, secuestrar por esta mafia Fujiapri. Genial todo eso. Oye, pero también yo necesito un país pues que gobierne. Es absurdo que actualmente, por ejemplo, el norte sigue estancado y no se haya invertido ni siquiera el 15% del presupuesto. Es absurdo que todo el presupuesto del aparato público central esté también en 16, 17%. Y estamos en octubre, Quique. Sí, que el tema que el tema de la educación siga siendo de discursos de ministros y no de transformaciones en el aula, que es donde se necesita transformar es absurdo la educación. Que la anemia nuevamente esté nuevamente creciendo. Es decir, hay mucho manejo político, se están usando y moviendo muchas piezas en el tablero político, pero lo que yo no siento, lo que no veo es gestión, es gobierno, ¿no? Es más, creo que con Vizcarra seguimos con la herencia de ese aparato público totalmente ineficiente e inútil que construyó PPK, ¿no? Es decir, prácticamente no hay señas de que que hayamos superado realmente ese periodo de inercia, de inutilidad que significó el pepecaucismo en el año y medio que estuvo aquí. No siento que haya un avance, no veo que haya un avance, ¿no? ¿Qué crees que va a hacer Vizcarra ante este evento? ¿Tú crees que él va a analizar o que podría soltar la carta diciendo, bueno, el indulto se dio mal en un procedimiento, pero creo que está justificado y nosotros vamos a iniciar un procedimiento, o se va a poner de perfil y bueno, eso es una decisión del juez y punto? Siento que su primera reacción va a ser la segunda, pero también se le va a venir encima toda esa base popular que ha conquistado desde julio para adelante, ¿no? Justamente con ese discurso casi radical, de frontal enfrentamiento con el fujimorismo. ¿Tú crees que esa gente que se volteó y que le empezó a dar la espalda a Keiko, sí está de acuerdo con que se le haya indultado a Fujimori? Por lo menos estaban en 50-50. Entonces, en 50. ¿tú crees que esa gente podría ver a Vizcarra como un despiadado si es que no indulta pues al expresidente enfermo y esas cosas? Sí, todo pareciera indicar que se están moviendo las piezas para construir ese escenario, ¿no? ¿Quién mueve? O sea, ¿tú crees que detrás hay un titiritero? Es que, bueno, es que sabemos muy bien que en política las cosas pues no son casuales, ¿no? Fíjate, ¿quién es el que genera, el que empieza a mover todo este asunto de la anulación del indulto? Fue una ONG, que hay que reconocerlo. Y una ONG ahora muy poderosa. Exacto. Porque tiene los audios. Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Pareciera que hoy por hoy un nuevo poder fáctico
práctico en nuestro país. Ya no son solamente los medios, la iglesia o los militares, sino también estas ONGs que a la final tienen un control y un ¿Estás hablando de peso. lo que, los caviares? O sea, lo que Aldo María te dice, los caviares que hacen, ¿a eso te refieres? ¿O estás hablando específicamente de ONGs un tanto más radicales que los caviares? Estoy hablando de ONGs que tienen Progresistas. mucho control, ¿no? Que tienen todo un financiamiento también para articular y mover todo eso, porque repito, nada es gratis, en política nada es gratis, nada es casual, ¿no? Y justamente ese discurso, ese nuevo planteamiento que tiene nuestro actual mandatario, creo que también obedece a eso. ¿Quiénes son actualmente sus asesores? ¿Quiénes lo están rodeando? ¿Quiénes le soplan la oreja? De eso se trata. Es decir, pues, el poder tiene varios hilos y hay hilos invisibles que resultan siendo los más poderosos, Una ¿no? opinión que me pareció bastante interesante en el Face fue la de Carlos Rivera, el Ajá. editor de libros, creo que Ya, sí, te ha sí, editado también, algunos también. libros a ti, ¿no es Sí. cierto? Y él ponía y decía una cosa a su estilo, pues un tanto achorado, cachoso, ¿no? Él agarra y decía, bien bacán eres, ¿no? O sea, aplaudiendo la anulación del indulto a Fujimori y todo eso. Pero la anulación del indulto se daba en la misma fecha en que batían palmas esas mismas personas por el golpe de Estado que dio Velasco. Exacto, ¿No? sí, Entonces él sí. decía, o sea, bien bacán, bueno, es una comparación bastante interesante porque se dio en esa coyuntura, ¿no? Justo cuando se celebran o se conmemoran o se recuerdan los 50 años Del del golpe golpe. de Estado, se da Sí. la anulación. Entonces sí, que lo metan a la cárcel, dictador y todo eso, pero no, qué bien, sí, eso fue una reivindicación. Entonces, un doble discurso, un doble rasero, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Y vino precisamente de esos sectores de ONGs, de esos sectores caviares, ¿no? Se han sacado hasta suplementos, por ejemplo, de Lerner-Guitis, ¿no? Financiados, haciendo, pues, evidentemente, una reivindicación de Velasco. Incluso estoy recordando que hay la tesis o la hipótesis que sostiene pues que estaríamos siendo gobernados en la sombra por estos sectores. Yo lo que creo es que efectivamente hay juego de poderes, ¿no? Y de esos poderes representan intereses. Detrás de todo esto, ¿quiénes son los que más se benefician? Tú lo has dicho hace un rato, ¿no? Los juicios en torno a Lavallato, lo de los audios, etcétera. Claro, Y porque bueno, el ahora poder real, o sea, ese podría ser, cuando ya, hablamos de las ONGs, estamos sí. hablando de un poder que se inmiscuye, pero el poder real y fáctico siguen siendo los ricos, Exacto. precisamente, ¿no? O sea, Exacto. tuve la construcción, o sea, aquí el poder hablamos, no ha cambiado de manos, ¿ah? exacto, ¿no? Exacto. Y yo cuando veo que nuestro mandatario pecha al fiscal y el fiscal también lo pecha a él diciéndole, oye, no me molestes porque tienes 40 y tantos juicios, ahí es donde yo veo justamente ese enfrentamiento de ¿Qué poderes, papel ¿no? están jugando los ricos? O sea, estoy hablando de los ricos, ¿no? O sea, no estoy hablando de los que tienen ¿Qué un poco de papel plata. están jugando? Bueno, el papel que creo que juegan siempre y que además lo saben jugar muy bien, Quique, O sea, es el poder real. porque ellos, sea el escenario que sea, de todas maneras salen muy bien parados, ¿no? Hay que reconocer que ahora, con esto de las denuncias, los audios, etcétera, me imagino que han sentido sí, un golpe duro. Pero ya nadie habla de Lavallato. Exacto, ya nadie Nadie, habla o sea, de ni por asomo. Lavallato, ¿No? claro. Ahora es ¿no? Lavajuez, es que se llama Sí, sí. Inostroza, es el del Callao, es Chávez. Deben ¿no? haberse sentido un poco golpeados, ¿No? pero igual confortados porque, claro, cuando ellos se ponen, se miden, se comparan con los mismos ricos, por ejemplo, del Brasil. Oye, en Brasil, ¿cuántos presos hay?
Y aquí, ¿cuántos presos hay por el mismo tema? Acá, Nada. 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 Y los que habían ya salieron. Exacto, ya salieron. Ya salieron. Y por eso yo me imagino que cuando ellos se miden con ellos, se sentirán muy cómodos y conformes. Claro, el panorama o escenario sigue un poco convulso, pero se trata de ajustar aquí, ajustar allá, y sospecho que en eso... Y las trabas que les ponen a los que han querido hablar exacto, acá. O sea, yo quiero ser exacto. colaborador eficaz, han soltado inclusive el rollo Exacto, y no les dan. exacto, ¿No? exacto. Es una locura. O sea, sí, sí. Y a eso se presta lamentablemente nuestro propio mandatario. Ahora, me imagino que por decir eso hoy día me van a colgar, pero lo estamos viendo. Bueno, pues en ¿Correcto? este programa no se dicen las cosas Ya, políticamente sí correctas. no, en serio. Nos damos Sí. una pausa, Ya, nuevamente ok. regreso con José Luis Vargas, estamos analizando la coyuntura, pero un poco más allá de los llantos y de las cosas. Ahora ya no estamos mirando el árbol, sino un poco el bosque. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con José Luis Vargas y seguimos analizando esta coyuntura política. Nos hemos alejado del árbol, ya hemos visto el drama, Mr. Jekyll, el Dr. Hyde, Mr. Jekyll y Dr. Hyde, no, Dr. Hyde y Mr. Jekyll. Allí parece que se ha quedado, la gente está enfrascada en eso, en el drama, en la pelea, qué pasará con Kenji, qué pasará con esto. Pero tenemos elecciones y tú ya lo pusiste en el tema, o sea, aquí ganaron los que tenían denuncias graves, serias, no, entonces ahora ya se invisibilizó el asunto y la gente puede ir a votar y son personas que tienen posibilidad de llegar, ¿no? Y sobre las que penden pues denuncias tan graves como las de violación, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿cómo ves tú ese escenario? Con cierto desencanto y un poco de vergüenza también, Quique. Te comentaba que yo con los años he aprendido a no exigirle mucho a nuestros políticos, ¿no? Porque pareciera que no tienen remedio, que cada vez son peores. ¿Te estás volviendo complaciente con los años? O sea, me refiero, o sea, con los años de experiencia, no la edad, sino, o sea, con los años de análisis. ¿Te estás volviendo más complaciente? Creo que, como diría Zizek, me estoy convirtiendo en una especie de nihilista trascendental, ¿no? Alguien que ya está desencantado y que no espera mucho de las cosas tal como se presentan, porque, repito, cada proceso lectivo especialmente es peor. Hace un rato, Quique, tú decías que la actual gestión gubernamental nos ha hecho extrañar a Guillén, y el próximo año, de hecho, vamos a estar extrañando a Yamila. No lo hace peor. ¿No? Porque las cosas cada vez es peor. Por eso es que frente a ese escenario yo me he vuelto una especie de nihilista trascendental, y por eso no pido mucho. Lo único que le pido a los postulantes o a los que quieren ser nuestras autoridades, por lo menos le pido presencia y que hablen bien. Nada más que eso, Quique, porque he comprobado que eso es fundamental para que en un momento dado yo, si veo a mi autoridad frente a otros, yo me pueda sentir por lo menos orgulloso, decir sí, Hila idea, si se expresa bien. No le pido nada más, Quique. Julio Kotler sí. No hablaba en general, pero él agarraba y cuando le preguntaron sobre la opinión que tenía, una evaluación sobre lo que había hecho mal, él dijo, pero ¿qué más le podías pedir? O sea, ¿qué más? Exacto. ¿No? O sea, lo que tú estás diciendo para todos creo que debería ser terrible, ¿no? O sea, pedir que lo único que hagan es que no te hagan quedar en ridículo, ¿no es cierto? O sea, porque más no pueden hacer. Ahora, más no pueden hacer según tu análisis, porque
no hay mucho, no se puede hacer mucho por falta de presupuesto, porque el aparato es mal, o por capacidades intelectuales, capacidades... Simplemente ¿por qué? es incapacidad. Yo he escrito y tú me has reproducido un ensayo mío haciendo un arqueo, por ejemplo, de la gestión gubernamental que ya está terminando. Hace 4 años yo he sido un férreo crítico, pero luego 4 años digo, bestial, ¿por qué exigirle tanto a una gobernadora que también sabíamos que más no se le podía pedir? Tampoco seamos No, muy entonces yo también un exigentes. poco cachoso Ya, ahí, ¿no? O sea, ya, ¿qué más? O sea, ya. el resumen de tu artículo es, ¿qué más se le puede exigir a una reina de belleza? Pues, Eso es más o menos lo que es, o te he malinterpretado. No, está bien. Y además, si tú lo comparas frente a estos ilustrados que hemos tenido frente, con PPK a la cabeza, oye, hay que alegrarnos. Yo definitivamente prefiero 1000 veces a mi estudiante de la Santa María antes que estos que traigan sus títulos de Yale o Lo que no se- Stanford. claro, ¿Te das cuenta? claro. A eso voy. Eso, no hay que exigir mucho. A los actuales candidatos, tal como lo estamos viendo en Lima y aquí, oye, no hay que pedirles mucho, por lo menos que tengan presencia. Y cuando yo me entero que las preferencias electorales están hacia un tipo que es acusado de adicto, de violador, etc., oye, ¿qué me va a representar? ¿Me dejo entender? No, pero es que ¿Me el dejo asunto es entender? complicado. Ya, o ¿Te sea, das cuenta? No, Entonces, vamos a analicemos un poquito el asunto, ¿no? O sea, o el candidato está acusado de violación, o está acusado de malos manejos en instituciones que antes tenía, o tuvo un cargo público y quiso renunciar a la mitad porque se le antojaba otro, o porque fue durante mucho tiempo, ocupó un cargo durante Fujimori y también ha estado en esta gestión y no ha resuelto nada, o el otro que tiene un juicio cuyo juez que lo absolvió está siendo investigado, o el otro que tiene un audio donde pretendía una suerte de extorsión. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Oye, estamos en un proceso dirigido, manejado por el Jurado Nacional de Elecciones o por el INPE, ¿te das cuenta? Entonces, o sea, no es OMPE, es INPE. Exacto. O sea, no, ¿quién debe dirigir Exacto, esto? ¿quién debe dirigir? Oye, es un buen título para un Claro, artículo, ¿no? claro. ¿Quién dirige estas elecciones? ¿La OMPE o el INPE? INPE, ¿te das cuenta? Entonces, en ese escenario, oye, no hay que pedir mucho. Yo por lo menos, repito, desde esta posición nihilista, trascendente, hay que reconocer qué insumos tienes y qué es lo que luego puedes preparar, puedes exigir. Oye, estos son nuestros insumos, por lo tanto no exijas pues grandes cosas. Y exigir muchas cosas es también ser abusivo. Así que para el caso, por ejemplo, para el futuro gobernador regional, que acabe por 4 años para que acabe lo de Uchumayo. Nada más. 4 años más para que podamos circular por ahí. Ya, 4 años. Y para el futuro alcalde provincial, 4 años para que arregle el tuturutu. No hay que pedirle más, Quique, no hay que pedirles más, porque no lo van a poder hacer. Seamos conscientes de eso. ¿Te das cuenta? Claro, es una manera cachosa de mostrar nuestra realidad. Vámonos a una pausa. Sí. Regreso con José Luis Vargas. Y cuando regresemos pretendo hablar de esa propuesta que a mí me pareció muy interesante, puesta como la puso el rector de la Universidad de La Salle, Iván Montes, el voto en blanco. Tras la pausa hablamos de eso. Estamos de regreso en el programa, sigo con José Luis Vargas. Iván Montes estuvo aquí, lo sugirió, pero después lo sostuvo muy bien en un artículo en el suplemento dominical del diario El Pueblo que yo edito, donde él decía, el voto en blanco es una buena alternativa, o sea, no es estás desperdiciando tu voto, sino es una buena alternativa. Él dijo, basta ya, ¿por qué vas a votar por el menos ladrón? ¿Por qué vas a votar por el mal menor? Cosa que me parece bastante lógica, ¿no? Salvo cuando hay que bloquear algunas cosas, cuando tú ves, por ejemplo, que una persona que podría tener
tremendos problemas de corrupción o vínculos con el narcotráfico, tú tienes, ahí no puedes utilizar un voto en blanco, sino tienes que tratar de hacer todo lo posible porque otro, así no sea el más adecuado, gane por bloquear a alguien, ¿no? Pero, ¿te parece una buena idea? ¿Tú votarías en blanco? ¿Tú promocionarías el voto en blanco? Lo promocioné, Quique. Recuerdo que para las elecciones donde postulaba Toledo, ¿no? Cuando Toledo justamente en pleno tramo final de la estabas campaña. Con Benny y Álvaro Vargas. Exacto, ¿te acuerdas? Cuando les tiraron huevos. Exacto, por ¿no? promocionarlo. Efectivamente, estuvimos con Álvaro y con Bailey promocionando el voto en blanco porque era lo que nos parecía más decente, porque ya sabíamos quién iba a ser nuestro presidente, alguien que que estaba negando a su hija. Oye, alguien que pero estaba ¿no te negando... parece que se parece mucho a algunos candidatos? Exacto, o sea, mira, por eso. niegan a sus hijas, vinculaciones con alcohol, con drogas, por eso. ¿no? O sea, y nosotros lo sabíamos, o sea, sabíamos exacto. que ese tipo era un drogadicto, que tenía problemas con el alcohol, que se metía en orgías, claro. ¿no? Y que negaba a su hija. Y nos hicimos los locos y lo elegimos. Exacto. ¿Cuántos años después nos hemos dado cuenta que además era un ladrón? Exacto. Entonces, no es primera vez que se presenta esta como alternativa el voto en blanco, ¿no? Pero lo que también le faltó señalar al rector de La Salle, es que también parte de la conducta política nuestra es no solamente votar por el menos malo o por el mal menor, sino votar en contra de, ¿no? Las últimas elecciones generales se han definido por eso. No se vota por alguien, sino contra alguien. Los balotajes suelen ser eso, ¿no es cierto? Así que, ahora, regresando al voto en blanco, si bien es una buena idea, y la otra alternativa pues es que no votar viciado, que es la que también está corriendo más por las redes. Claro, ¿no? pero bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, para los efectos de cómputo es lo mismo el blanco y viciado. El tema es, oye, ya, supongamos que se logra el 60 y tantos % que se requiere, ¿y cuál sería el otro escenario? Ese es el problema. Yo no veo una alternativa. Al menos, pero como tú dices, puede ser un voto decente. O sea, ¿por qué tengo que marcar por el menos malo o el menos ladrón? Esa me parecía una reflexión bastante importante, digamos. Sí, es una reflexión. Efectivamente, esa es una reflexión. Pero recordemos que nosotros no votamos reflexivamente, sino votamos con el estómago, votamos con el hígado, votamos con el corazón y fundamentalmente, Quique, recuerda que el domingo, más del 50% va a votar sencillamente por la obligación de votar. Yo soy uno de ellos. ¿Ya? Por la obligación de votar. Y es más, recuerda que el 30% decide su voto en el momento que está haciendo su cola. ¿Tú lo has decidido? Sí, yo he decidido y como siempre mi voto va a ser pues a perdedor, ¿no? O sea, tienes un candidato. Porque yo soy un romántico que pienso votar en aquello. Porque, oye, también hay que tener cuidado y creo que hay que advertir eso también, Quique, no hay que ser injustos. Hemos caído justamente dentro de este nihilismo trascendente, donde hemos caído pues a esa especie de vorágine donde calificamos a todos como malos, todos son unos incompetentes, todos son unos ladrones. Oye, pero no hay que también ser tan pesimistas. Mira, aquí que uno escarba y hay gente, son Quijotes que están allí porque creen que la política sirve para servir. Cierto. ¿Ya? Pero son Quijotes, y el asunto que para gobernar no necesitas Quijotes, necesitas aparatos. Sí, y pues, nadie tiene partido, nadie tiene técnicos, nadie tiene... Pues. Bueno, yo voy a votar por esos Quijotes. ¿Te das cuenta? Yo voy a votar por esos por un Quijote o por un Sancho. ¿Ya? Quijotes románticos, para por lo menos no sentirme luego avergonzado de mi voto, ¿no? Sé que voto a perdedor, pero por lo menos es lo que se llama aquí que un voto de conciencia.
un voto de conciencia, alguien que tú crees que sí es capaz, que sintoniza con tus ¿Y en todos los deseos, niveles? ¿Lo con tienes tus en todos los aspiraciones. niveles? No en todos los niveles, ¿no? O sea, distrital, en provincial y en regional, ¿ya has decidido? Bueno, sí, claro, sí. Pero igual es un voto a perdedor, porque, repito, no tienen, ni siquiera aparecen en las encuestas, ¿no? Pero repito, es mi voto consciente, que es una manera también eufemística de decir que es un voto romántico, ¿no? Pero luego no voy a estar, o sea, no Espero que no sea un voto romántico suicida, ¿no? A eso quiero ir. No, o sea, no me gusta también esa pose muy típica de nosotros los peruanos de encandilar, de endiosar a alguien a quien luego a los 3 meses conchamadreamos y como no, también eso también demuestra aún nuestro subdesarrollo político, nuestra pésima educación política aquí. Que hay que recordar que a la final todos estos políticos, los que estamos hablando, son hechura nuestra. Son hechura enteramente nuestra, porque hay que recordar, Quique, que el político como político tiene todo el derecho, es más, algunos hablan de que tienen la obligación de mentir, ¿correcto? La obligación de mentir. El problema es nuestro, ¿por qué les creemos? Ese es el tema. Yo creo que hay que empezar, ¿no? Como se hace en los famosos estudios culturales, las preguntas hay que empezarlas a voltear, ¿no? Ahora, Así. vámonos a la pausa. Ya. Regreso con José Luis Rodríguez Vargas. José Luis Vargas, ya te estoy poniendo de cantante, Sí, pues. sí. Con José Luis Vargas, sociólogo, periodista, analista político, pero además con una maestría que hizo sobre medios de comunicación hace unos años. Así es que vamos analizando el bosque en medio de esta nueva crisis política, nos vamos a meter en el tema de los medios de comunicación, que también influyen, tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con José Luis Vargas, sociólogo, estamos analizando la coyuntura, pero no solamente el árbol, no solamente Fujimori se muere, no se muere, sino las consecuencias que puede haber en el país. Ya hemos pasado en el bloque anterior el tema electoral, que está cerquita. Ahora veamos el tema de los medios de comunicación. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en las crisis políticas como las de ahora? Y me refiero a los medios de comunicación convencionales y poderosos, como los que maneja el Grupo El Comercio, con la cantidad de diarios que tiene, y el canal de televisión de señal abierta más sintonizado, hasta las radios que ahora tienen canales de televisión, pero también los que manejan redes sociales, IDL reporteros, y yo no sé, ojo público, no sé, todas esas cosas. ¿Cómo lo veis? Bueno, siguen siendo un poder fáctico muy importante, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer, para el caso estrictamente peruano, es un poder fáctico un poco golpeado, entre otras razones. La alternativa mediática que ha empezado a aparecer en los últimos 10, 15 años como consecuencia de esta revolución tecno-infocomunicacional y mucho más específicamente con la famosa ley Mulder, ¿no? Que yo creo que están bien golpeados, hay varios medios y especialmente los de provincias, ¿no? Y es definitivamente es claro el papel que están acometiendo para el caso de Lima, por ejemplo. ¿Muñiz se llama o Muñoz? Ese candidato de la Lampa. Muñoz, ¿no? En una semana, ¿cómo lo han levantado? Impresionante, ¿no? Y bueno, me imagino que también para arrestarle, frenar el ascenso de Urresti. En el caso de Arequipa, no veo, me imagino que se mueven también los mismos intereses o hilos, pero sin embargo la cosa no es tan evidente, ¿no? Pero a mí me parece que aquí en Arequipa, yo no sé si tú percibes sí. lo mismo, el asunto es netamente crematístico, o sea, acá ya ni siquiera es el tema de poder y estar en buena... No, o sea, el asunto es estar en buenas relaciones para que después te ponga publicidad. Exacto. O vender una portada para poner una encuesta trucha, ¿no? O cosas así, ¿no? Claro, por eso es que en provincias yo veo, por ejemplo, otra faz de los medios de comunicación que tiene que ver, pues,
con lo que aparecen en estas coyunturas que es la publicidad política, ¿no? Eso me ha llamado más la atención que el propio rol de los medios, ¿no? Ver estos grandes paneles con unas infografías o unas imágenes de lo más graciosa, por decirlo menos, ¿no? Por ejemplo, acariciando perros, ¿no? Juntándose con ancianos. Es decir, eso me hace ver también cuán cambiante o cuán involucionada está la política en el país en general y en regiones como las nuestras, se ve mucho más esa involución, porque definitivamente lo que evidencia eso es que, y además hay muchas imágenes, muchas infografías que son calcos, que son plagios, es decir, no había un mínimo ni siquiera de creatividad, de imaginación, ¿no? ¿Te refieres a Segarra abrazando un árbol? Por ejemplo, o me refiero a Alcandia acariciando perritos. Hoy por hoy, ¿no? Y el mundo de Internet ya pues te hace descubrir que todo eso es... En el rol electoral. Y en esta coyuntura, en el enfrentamiento entre Vizcarra y el fujimorismo, en esta coyuntura del indulto anulado a Fujimori, ¿qué papel están jugando los medios de comunicación? Limeños, básicamente. Bueno, ahí está bien claro hacia dónde están pateando los grandes medios que responden también, ¿no?, a grandes grupos de poder. Hay medios que hoy día han titulado como que si, incluso han dicho, por fin recuperamos la Navidad que perdimos, ¿no? O sea, para muchos este es un regalo navideño, ¿no? Que también ya me parece de mal gusto, ¿no? Un poco cruel, ¿Dónde han titulado eso? Lo he leído por ahí en redes, etcétera, porque justo lo de Fujimori ocurrió pues un día antes de Navidad. Claro. ¿Ya? Por eso decía, por fin tenemos la Navidad que nos arrebató PPK el año pasado, ¿no? O sea, para muchos eso es un regalo navideño, ¿no? Y repito, creo que eso es cruel. Pero sí, efectivamente, está la cosa, se ha vuelto a polarizar, como dijimos al principio, ¿no? Y los medios contribuyen mucho a eso. Ahora, hay coincidencias, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, lo que yo he visto, por ejemplo, en cuanto al indulto a Fujimori, es una coincidencia, por ejemplo, entre titulares como La República y Perú 21, pero La República es Mome. Exacto. Y el otro es Cecilia Valenzuela. O sea, son pensamientos que no se encuentran, pero que ahí sí están de acuerdo, o por lo menos cercanos. Bueno, pero recuerda que en términos de medios, tanto La República como El Comercio terminan perteneciendo al mismo grupo, ¿no? Así que ahí como que las cosas... Bueno, comparten acciones en América. Se empatan, ¿no? A lo que me refiero es que lo que es evidente es que están contra la postura del fujimorismo. O sea, Keiko ha destrozado el fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces ya ni siquiera hay algo que literalmente se le acusaba mucho al Comercio de estar respaldando a Keiko. ¿Tú crees que sigue así? Sí, lo que creo es lo que en ese momento se me presenta aquí, que es la inútil imagen de una organización como el fujimorismo, que ha perdido de la manera más idiota las posibilidades realmente de convertirse en una gran organización, ¿no? Es decir, efectivamente Keiko se ha autodestruido de la manera más torpe. ¿Keiko es la que ha destruido el asunto o ha sido Kenji por la agenda de liberar a su padre? No lo sé. La cosa es que la oportunidad está perdida. Exacto, la oportunidad está perdida. Cuando prácticamente tuvieron una mayoría que los pudo haber hecho los grandes protagonistas de la historia para acometer las grandes reformas que necesitaba nuestro país, lo cual evidencia que definitivamente era una mayoría también de absolutos inútiles, ¿no? Un poder de la nada en realidad, y solamente por eso también merecen desaparecer, por inútiles. Y ahí va mi siguiente pregunta.
ese fracaso del fujimorismo es bueno o malo para el país? Es bueno, es bueno, porque han demostrado que efectivamente si se asentaron en la imagen, en el antecedente del padre, ellos han demostrado que no tienen la performance, las mínimas cualidades para seguir eso, ¿no? Así que es bueno para el país. Y el tema es que ese vacío tiene que ser llenado por alguien y ojalá que no sea llenado, como ya varios analistas lo han advertido, por aventureros mucho peores que Fujimori o que el propio Humala, ¿no? Ese es el temor que se cierne en una perspectiva de mediano plazo, porque hay que recordar eso, que en medio de toda esta situación de confrontación, enfrentamiento, oye, recordemos que estamos a 3 años del Bicentenario y creo que es una desgracia para el país, una desgracia para el país. ¿Celebrar 200 años de qué? En estos momentos envidias a Chile. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que yo reclamo de la llamada clase política, ¿no? No tener una visión mínima, por unos 3 años, Quique, 3 años, nada más. Por eso, que en 3 años, para el Bicentenario, el alcalde de provincial me entregue el tuturutu bien recho, bien reformado, nada más. Y el gobierno regional, la entrada, no hay que pedir. Y el gobierno nacional, los estadios para los panamericanos. Exacto, mínimo, no hay más, no hay más. Se nos ha quedado una cosa, ya nos ganó el tiempo, pero nos queda una cosa por analizar y que espero que la analicemos en un próximo programa. El papel del APRA, porque recuerda que el presidente del Congreso, fujimorista, exaprista. Exacto. Y el presidente de la República, ¿no? Hoy enfrentado con el fujimorismo también, exaprista, cuyo padre ha sido aprista. Y Vizcarra se presentó en una alcaldía. Por supuesto, tiene antecedentes apristas. Tiene que ver ahí con el APRA. No, y además con un líder aprista como es Alan, que ha prometido que va a regresar a la arena política y haciendo uso del famoso eslogan de que solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Que no sea así. Y Alan vuelve, que es una amenaza. Por eso. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo. Wow, nos soplamos.